No sé si será porque hace tanto tiempo sentimos que One Punch está lento y no avanzaba como muchos pretendían, pero lo que pasó en el capítulo 278 fue una locura. Un capítulo igual de corto, sí, pero con Saitama protagonizándolo y siendo una vez más reconocido por todos los presentes, quienes reaccionarán al ver su infinito poder en vivo y en directo, tal y como harán ustedes ahora en por fin un capítulo de gran importancia donde Saitama, una vez más, es reconocido. Pónganse cómodos porque esto no es un episodio más, sino el episodio que hace tanto tiempo esperan y podrán verlo a continuación en el siguiente video de One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. Saitama finalmente está cara a cara con el dios máquina. Lamentablemente en las cámaras el polvo alrededor de ambos, producto del anterior ataque del monstruo robótico, no permite ver con claridad quién está parado frente a él. McCoy menciona que no importa quién sea, de cualquier forma los ataques no pueden llegar hasta donde está él. Lo importante ahora es disfrutar con calma de su patética derrota. Lárgate. Clase A, rango 39. Calvo con capa. El dios máquina, tras recibir un bestial golpe por parte de Saitama de forma irónica, impacta contra la oficina de McCoy, haciendo pedazos todo a su paso. Desde las alturas, quien presenció esa escena escalofriante de poder puro es nada más y nada menos que Blue, el hijo de Blast, quien ve a Saitama e inmediatamente parece reconocerlo. Otra vez volvemos a ver al dios máquina que, si bien no está hecho pedazos, recibió un golpe tan brutal de Saitama el cual literalmente hundió toda la parte de su pecho. McCoy, de milagro, parece seguir con vida. La espalda del héroe es observada por sus compañeros de la Asociación de Víctimas de Nombres, quienes no pueden creer que lograra vencer al hasta hace unos segundos invencible robot. Mencionan que su camarada, el calvo con capa, lo mandó a volar y que era exactamente lo que esperaban de su líder, quien no le teme a nada. Tras felicitarlo, todos parecen querer ir a otra ciudad, aunque al calvito esta idea no parece gustarle demasiado. Quien está realmente impresionado al punto de analizar la situación desde otra perspectiva es Nariz Roja, quien menciona que no sabe si es su imaginación o si el señor calvo con capa es ridículamente fuerte. Los vecinos de Saitama, que habían sido también derrotados por el robot, mencionan que ahora lo entienden. Forte decía la verdad. Tenía razón. Escondido para no hacerse notar, Blue no puede creerlo. Menciona que sin duda es él, el hombre que se llevó a Sweet Mask. Sin embargo, ahora no puede creer ni entender lo que acaba de ver, pues ha presenciado algo que supera toda lógica. Lo sucedido fue tan impactante para los presentes que Zuiko, quien vio todo desde una posición privilegiada al estar al lado de Saitama, no dice absolutamente nada. Simplemente se pellizca para asegurarse de que lo que ha visto es real. Los miembros de la Asociación de Héroes no entienden nada, porque las cámaras no permitieron ver quién derrotó al monstruo. Incluso se preguntan si fue King, aunque esto no tiene sentido, porque todavía no han podido comunicarse con él. Y aquí vemos qué ocurre con King. Está en su apartamento y ha recibido 104 llamadas de la asociación, pero no atendió ninguna porque está jugando un videojuego de realidad virtual que, según él, hace que todo se sienta
como si estuviera temblando. Volviendo a la asociación de héroes, vemos una escena bastante emotiva entre Robert y Black Sperm, quienes se abrazan tras la derrota del monstruo. Ambos están muy felices porque, según palabras de este último, esta vez sí pudieron defender su hogar hasta el final. En las vías del tren, las personas detienen al grupo de Saitama para preguntarles sus nombres. Algo lógico, los han salvado. Cuando van a responder, no se presentan individualmente, sino como una organización. Y aunque el nombre Víctimas de Nombres de Héroes suena extraño, la gente los ovaciona y les agradece. Lejos de ahí, después de mucho tiempo, volvemos a ver a Bofoy, quien recibe un mensaje indicando que el sistema de intercepción fue efectivo y que solicitan ampliar las instalaciones. Bofoy claramente no entiende qué pasó, pero si su reputación mejora por arte de magia, tampoco le molesta. Ahora solo le queda averiguar qué héroe fue el responsable de derrotar al monstruo que atacó la sede. Finalmente, tras todo lo sucedido, Saitama vuelve a casa. Robert y Black Sperm lo esperan. Saitama le pregunta a Black si están bien después de tanto alboroto, y este responde que nada fuera de lo normal. Saitama les da comida premium que les compró, y la escena final del episodio muestra al Calvo junto a Robert y Black, quienes aparentemente tenían mucha hambre. De fondo se escucha a varias personas hablar sobre una tercera organización que derrotó de un solo golpe a un monstruo nivel dragón. Bueno, jóvenes, así se nos fue este capítulo 278 de One Punch Man. Un capítulo que, entre tanta lentitud, episodios que por momentos parecían intrascendentes y semanas de espera para capítulos de apenas 10 páginas, se siente como agua en el desierto. Si bien este capítulo no puede arreglar los meses complicados que tuvo la obra del Calvito, sí se siente como una caricia. La participación de Saitama lo fue todo, aunque el enfrentamiento dura prácticamente nada porque ni siquiera hay conversación en el medio. Lo que realmente le da ese toque especial es ver a la gente de alrededor presenciando en vivo y en directo el bestial poder del Calvo. La reacción de los presentes es espectacular, especialmente la de Zuiko, que no dice nada y solo se pellizca para comprobar que lo que vio es real. Sin dudas, muy bueno. También me gustó mucho la reacción de Blue. Quedó impresionado, diría incluso conmocionado. Lamentablemente, las personas que más nos gustaría que vieran el poder del Calvo, es decir, los ejecutivos de la asociación, siempre terminan sin verlo por un motivo u otro. Pero bueno, la realidad es que a Saitama poco y nada le importa el reconocimiento oficial. Él solo quiere ser un héroe en toda la regla para sí mismo, no para los altos mandos ni para la opinión ajena. En este capítulo, aunque también fue súper corto, tuvimos este gran momento, además del regreso de King, que ahora también juega videojuegos en realidad virtual. Por suerte, esta vez parece que no se va a quedar con el crédito de Saitama. La escena de Robert y Black Sperm también me gustó mucho, porque se sintió genuina la felicidad de ambos por haber logrado, esta vez sí, proteger su hogar. Desconozco si este arco de los neohéroes termina en este capítulo. Si alguien en los comentarios me lo confirma, se lo agradecería, aunque creo que todavía falta. De todos modos, si alguien sabe, que lo confirme. Mi calificación para este capítulo 278 es un 7. Sí, lo sé, algunos quizás esperaban una nota más alta, pero teniendo en cuenta que últimamente los capítulos venían oscilando entre 3 y 5 puntos, un 7 se siente como un 10. De todos modos, la calificación que realmente importa es la de ustedes, así que déjenme en los comentarios su nota del episodio de 1 a 10. Si les gustó ver este capítulo 278 aquí conmigo, la épica demostración de poder de Saitama, la reacción de los demás y la derrota del dios máquina, les pido por favor que dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. Luego sí leo sus opiniones del episodio y calificación abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.